Hoy en el canal Dieta y Salud tenemos un vídeo interesantísimo. Cómo la flexibilidad metabólica te puede ayudar a comerte un pastel. Siempre nos han dicho que los pasteles que son malos, que tienen mucho azúcar, pero aquí te explicamos cómo cuando desarrollas la flexibilidad metabólica puedes comerte un pastel sin ningún problema. Así que os animo a que vayáis a visitar el canal. Abajo os dejo el enlace para que podáis ir directamente. Gracias a todos. Hasta ahora teníamos claro que uno de los rasgos más característicos de los sujetos con trastorno de la personalidad, conocidos como la tríada oscura, es decir, psicópatas, narcisistas y maquiavélicos, era la ausencia o un nivel muy bajo de empatía. Sin embargo, un nuevo estudio realizado recientemente ha hallado un nuevo rasgo oscuro de la personalidad al que aún no se ha caracterizado como trastorno de la personalidad. A este grupo de personas se les ha denominado como empáticos oscuros y presentan rasgos de otros trastornos como la psicopatía o el narcisismo, pero con niveles muy altos de empatía. Lo normal es que personas con rasgos como la apatía, ser desagradables o insensibles estén más próximos a padecer trastornos de la personalidad, pero no necesariamente, ya que todas las personas tienen en mayor o menor medida alguno de estos rasgos. Los rasgos de personalidad marcados solo se consideran patológicos cuando afectan de una forma limitante al propio individuo o a las personas de su entorno. Generalmente, un carácter común de las personas con rasgos oscuros de la personalidad como la psicopatía o el narcisismo es la falta de empatía. Pero ahora, un nuevo estudio publicado en Personality and Individual Differences han identificado un grupo de individuos con rasgos próximos a trastornos de la personalidad con capacidades empáticas por encima de la media, a los que se les ha identificado como empáticos oscuros. Desde este estudio se ha determinado a este nuevo rasgo de la personalidad como el perfil más peligroso por su dificultad para identificarlo. Pero lo cierto es que compite con la psicopatía, el maquiavelismo y el narcisismo, y durante los últimos tiempos también con el sadismo. Tal como se explica en la revista Science, estos son los rasgos más característicos de los trastornos de la personalidad. La psicopatía se caracteriza por un encanto superficial e insensibilidad ante los sentimientos de las otras personas. El maquiavelismo deriva de los escritos de Niccolò Machiavelli, escritor, historiador y filósofo del Renacimiento, que describió los juegos de poder relacionados con el engaño, la traición y el crimen. Por ello, el maquiavelismo se refiere a una naturaleza explotadora, cínica y manipuladora. El narcisismo se caracteriza por un sentido exagerado del derecho, superioridad y pensamiento grandioso que se ejerce para dominar y someter a los demás. El sadismo denota el impulso de infligir y disfrutar del dolor en los demás. Pero, ¿qué es lo que ocurre en realidad con los empáticos oscuros? La empatía es la capacidad de compartir sentimientos. Por un lado se encuentra la empatía afectiva, la buena, que se refiere a ese efecto contagioso cuando sientes, por ejemplo, la tristeza de otra persona. Pero también puede ser la capacidad de entender la mente de otras personas. Es la denominada empatía cognitiva, que sería la que manifiestan psicópatas y narcisistas. Sabes lo que piensan las otras personas y entiendes por qué se sienten tristes, pero no necesariamente compartes esos sentimientos. Se trataría de una empatía instrumental, que se pone a tu servicio para provocar el mal en lugar de la empatía positiva que solo genera bienes. La falta de empatía, específicamente la afectiva, es un sello distintivo de la psicopatía clínica que se usa para explicar el comportamiento violento instrumental que es recurrente en este tipo de personas. El estudio respalda la idea de que una de las razones por las que las personas con rasgos oscuros ejercen daño a otras o tienen dificultades en las relaciones es la falta de empatía o por poseer esa empatía cognitiva que les hace entender cómo se siente la otra persona y utilizarlo a su favor aunque ellos no estén experimentando absolutamente nada. Por eso ha sido tan sorprendente el hallazgo de que algunas personas tenían niveles de empatía más altos incluso que personas sin características de rasgos oscuros.
En la investigación se le pidió a 1000 personas que completaran unos cuestionarios sobre la tríada oscura, psicopatía, maquiavelismo y narcisismo, y su relación con la empatía. Después aplicaron el método de análisis de perfil latente para establecer grupos de personas con diferentes perfiles según ciertas combinaciones de rasgos. Del análisis salieron 4 grupos distintos, de los cuales uno de ellos en especial reunía la mayoría de rasgos de personalidad considerados como oscuros con niveles muy altos o sorprendentemente altos de empatía. Supuso alrededor del 20% de la muestra. Otra de las conclusiones del estudio ha sido que los empáticos oscuros, pese a no tener un nivel de agresividad tan alto como otros, sí que son más propensos a la agresión indirecta, es decir, a herir o manipular a las personas a través de la exclusión social, el humor malicioso o la inducción a la culpa. Así, aunque la presencia de la empatía limitaba su nivel de agresividad, no la eliminaba por completo. También destacaba que los empáticos oscuros son más extrovertidos que el resto, un rasgo que refleja la tendencia a ser sociales, vivaces y activos. Así, la presencia de la empatía parece fomentar el disfrute de estar o interactuar con las personas, pero potencialmente también pueden estar motivados por un deseo de dominarlos, como explica la revista Science. Otro rasgo, esta vez más personal, es que los empáticos oscuros tienen niveles más altos en neuroticismo, un tipo de pensamiento negativo. Esto quiere decir que son propensos a los sentimientos de ira, hostilidad o dudas. Y esto les hace ser mucho más duros consigo mismos al juzgarse constantemente, incluso con más dureza que los componentes del grupo de la tríada oscura. Por ello, los investigadores esclarecen que este tipo de personas sí tienen conciencia de cómo son e incluso podría no gustarles su lado oscuro. Alternativamente, sus emociones negativas podrían ser una respuesta a su autodesprecio. Aún así, los investigadores han concluido explicando que el estudio no estaba aún finalizado y que siguen analizando diferentes rasgos de la personalidad relacionados con la empatía sin focalizar en trastornos de la personalidad como tal. En resumen, podemos señalar que la empatía oscura viene representada en el mundo del cine y la literatura como el clásico personaje misterioso o malévolo que resulta tener buen corazón. Es el vampiro que no bebe sangre, el detective frío y sagaz y antisocial, pero que siempre defiende y cuida del necesitado. El ladrón calculador que lidera a su grupo y que comete un acto delictivo por una buena causa. Estas son las imágenes prototípicas que vienen a demostrar que a veces esos rasgos oscuros pueden orientarse hacia un buen fin. De ahí el interés de la psicología. A fin de cuentas, estas personalidades condimentan una serie de características que pueden ser útiles para determinados puestos de trabajo, tales como espías, soldados, médicos y hasta cargos públicos. La empatía oscura se conjuga con comportamientos claramente extrovertidos, dinámicos, de elevada apertura y facilidad para expresar sentimientos a los demás. Asimismo, en ellos se integra un carácter neurótico, es decir, pueden pasar épocas con marcados altibajos emocionales como ansiedad, depresión o fobias. Son personas que se quedan muy a menudo atenazadas por el dolor emocional. Su amabilidad es auténtica, no fingen lo que sienten y se deleitan relacionándose, conociendo gente, conectando con las personas. Uno de los rasgos comunes que suelen orbitar en la tríada oscura es la necesidad por tener el poder. Les agrada, les define y se sienten realizados siendo líderes. Ahora bien, la empatía oscura confiere una ventaja y es que define un liderazgo más humano. Estas personas son capaces de sacar lo mejor de los demás por el bien de todos. Son líderes que inspiran, que participan y que impulsan el capital psicológico de los demás. Otra de las características de esta personalidad altamente empática es un tipo de narcisismo vulnerable. Se sienten heridos con facilidad, son capaces de entender y respetar las realidades ajenas, pero les afectan mucho los malos comentarios o ciertos comportamientos. Por último, resulta interesante ver cómo este perfil suele evidenciar una gran competencia en muchas áreas. Tienen talento, son buenos líderes, conectan muy bien con las personas, aunque claro está,
siguen demostrando rasgos complejos como cierto narcisismo y claras habilidades manipulatorias. Los estudios al respecto de este constructo psicológico continuarán en los próximos años. Seguramente no tardaremos en conocer muchas más cosas de esta figura tan controvertida de nuestra psicología. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.